Sí, ya Okay. estamos excelente. Ya nada más está durmiendo, pero ahorita lo despertamos. Yo por debajo de la mesa, Dani, ya encontré tu pata. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Humano Urbano, en donde vamos a tratar temas de la ciudad, como cada semana. Para esta ocasión, las personas que me acompañan son también personas con las que he trabajado con anterioridad. Son personas que admiro bastante. Si me preguntan por ellos dos, son el referente en Tijuana para hablar de movilidad. La ciudad se compone de muchas capas y una de ellas es la movilidad. ¿Qué pasaría cuando toda esta movilidad que tenemos esté completamente resuelta? Es un sueño que quisiéramos lograr. Es un sueño y es un gran trabajo que hemos tenido a lo largo de tanto tiempo. Activistas, urbanistas, las personas que están aquí el día de hoy se han dedicado al activismo desde sociedad civil, han incidido en muchísimas políticas públicas para la ciudad de Tijuana. Con toda mi admiración, con todo el respeto, les presento aquí a Daniel y a Elizabeth de Asociación Movilidad Activa. Alianza por la Movilidad Activa. Gracias. Sí. Y sí, empezamos como Alianza por el Ciclismo y una ciudad más humana. Solo el nombre estuvo un poco largo. Lo que hace Alianza por la Movilidad Activa, AMA, era interesante. Para construir un mensaje, para construir después un discurso y poder externar ideas, opiniones y realmente llegar a resolver cosas, empezamos estudiando conceptos. Y uno de los conceptos fue AMA, como Sí. amar la ciudad. Amar a la ciudad más humana. Sus orígenes en el concepto, porque es lo que estábamos platicando fuera de cámaras, es lo que tiene a los gobiernos más ocupados en la movilidad. Ahí sí le están poniendo atención a la inmovilidad de los automóviles. El gran tráfico, el que no se... El congestionamiento, la gente no llega a tiempo, etcétera, etcétera. Y ese es el punto clave. Y hablar de movilidad y territorio para resolver los problemas del territorio. Como para ir arrancando esta charla, quisiera explicarles un poco que esta entrevista va dirigida hacia una investigación doctoral. Y para entender cómo funciona la ciudad, pues tenemos tres grandes dimensiones. Una es cómo la vivimos, otra es la infraestructura misma por la que habitamos. Y que impacta cómo vivimos. Sí, y también es fenómenos sociales. Y por otro lado, tenemos toda la normativa, y yo sé que tú tienes gran experiencia y todo un gran acervo en cuanto a normatividades, que estas tres dimensiones enormes son las que componen a la persona de a pie, o a la persona que sale a la calle, sí, básicamente, a hacer cualquier actividad. Entonces, por ahí va la investigación. Empezaría a preguntarles, desde esta parte de lo vivido, de cómo se vive la ciudad, ¿qué es para ustedes la ciudad? Pero también, ¿en qué momento entienden ustedes que esta ciudad está o no está diseñada para todos? En nuestra ciudad, como muchas ciudades que están construidas durante el siglo XX, principalmente, como que hay una tendencia de enfocar toda la infraestructura vial hacia solo un modo de transporte, o que está privilegiando o priorizando el automóvil particular. Y con ello, pues, conlleva con los fenómenos de congestionamiento, que nunca vamos a poder construir un número de carriles suficientes para satisfacer todos los usuarios. Ahí tenemos que masificar y diversificar los modos de movilidad. Y es algo que pues hemos estado impulsando con muchas otras personas y buscando calles que son más humanas, más transitables, donde podemos ir en la bici, caminando, en el patín, como sea. Algo que es muy interesante en Tijuana, el porcentaje de reparto moral de las personas de a pie, de la gente que van caminando, que creo que es muy significativo, como unos 36% de los viajes se realizan a pie, en parte por el tema de la falta de conectividad de transporte masivo, el sistema de transporte masivo.
Sin embargo, es un porcentaje significativo que está muy cercana a las personas que mueven en automóvil. Y cuando observamos los presupuestos para la movilidad o las obras que son más quizás promovidos o que se den más tiempo mediático, pocas veces hemos observado mucha atención puesto a las obras para la movilidad de a pie y hay que cambiar un poco ese balance. Acaban de realizar en Tijuana un reducto elevado, carísimo. El presupuesto inicial de 10,000 millones de pesos nos daba para 1,500 kilómetros de banquetas de 3 metros de ancho. Wow. Muy adecuados. Y está a $1,000,000 el metro cuadrado de reducto. Y yo le digo reducto porque no resuelve. Una clave para la movilidad humana es la conectividad. Hablando de esta obra, nos hace recordar de nuevo de nuestro amigo Henry Eisenberg-Lance, que tenía otra propuesta alternativa, que era como invertir la vía internacional al flujo inglesa, buscando facilitar el ingreso de personas que iban hacia la zona de la costa, hacia, si quisieran visitar a locales en la zona centro, esto podría haberse facilitado. Tenemos sus archivos, pero ahí están en su archivero. Sí, cuando uno se da el tiempo, se da uno la tarea de vivir la ciudad fuera de la esfera que te da un automóvil o hasta un transporte masivo. O sea, arriba del camión se ven las cosas así de altura, pero no a ras de tierra. Cuando se dan la oportunidad de caminar, andar en la bicicleta y encontrarse los baches, los bienes mostrencos de la ciudad, los postes inadecuadamente instalados, que o son de la CFE o son del municipio, quién los paga, quién los vende, Hay una jungla muy interesante conociendo la ciudad a pie y se da uno cuenta, porque no es lo mismo la ciudad del centro que se empezó a hacer comercial y las colonias que son para la vivienda. Hablamos precisamente de espacio, ¿no? Y creo que ya lo hemos analizado en otras pláticas, incluso hemos estado con ustedes acompañándolos en el foro de la bicicleta, en el que me permitieron exponerles también un tema que era precisamente de las territorialidades y cómo nos vamos disputando el territorio y cómo vamos peleando por él. El usar la calle nos lleva a que ya seas una persona que va en bicicleta, caminando en vehículo, todos queremos nuestro espacio y justo en estas interacciones entre unos y otros y la pelea por el espacio es donde se dan ciertas fricciones, o yo le llamo fricciones. Sí. Y estas fricciones que se dan entre uno y otro pues nos han enseñado históricamente que la ciudad no es para todos o no está diseñada para todos. Pero sí. Debería estar, pero no está diseñada para todos. Entonces, ¿quién gana? Evidentemente el que ocupe más espacio, el que gane más territorio. Ustedes que conocen la ciudad de Tijuana y que la han vivido desde lo caminado, desde lo recorrido, la bicicleta y otros movilidades y tipos de transporte, ¿cuál es el punto, digamos, o cuáles son los puntos que ustedes identifican como estos lugares donde la ciudad se rompe más al moverse? Algo que a mí me llamó mucho la atención, estuvimos haciendo una auditoría de seguridad en una zona escolar en el área del centro urbano 7076. Y algo que hicimos como parte de esta auditoría fue de medir qué tan ancho son las banquetas, qué tan anchos son los carriles. Y algo que me llamó mucho la atención, en una vialidad, en este caso como fue una vialidad secundaria, no es terciaria, pero es una vialidad secundaria. Los carriles miden como 3.5, que es como lo recomendable, tengo entendido, para una carretera o un tipo de vialidad donde vas a desenvolver mayor velocidad y vas a tener mayores volúmenes vehiculares. Y creo que por la experiencia en Tijuana,
Por ejemplo, en la Avenida Revolución, en la parte que es de tránsito de vehículos, los carriles son de 4 metros de ancho. 520. 520. Que tenemos ciudades que están diseñados para vehículos grandes o para que conlleva mucho con la velocidad. Y creo que es algo que tenemos que repensar desde el diseño de nuestras calles, cómo hacerlo para que no se siente tan cómodo, poder llegar a mayores velocidades. Puede ser tan sencillo como de hacer más angosto los carriles. Es que el diseño de la ciudad tiene que ser metro a metro. Eso de el que diga que lo va a diseñar para resolver la movilidad. Bueno, para empezar, Tijuana tendrían que haberlo hecho un circuito interior y un circuito exterior, que en el urbanismo tienen sus funciones para lo que les adora, lo que les encanta decir, flujo continuo. Ahorita hay un fenómeno bien curioso, y es a nivel mundial, del uso de las motocicletas. Uh-huh. Siguen consumiendo combustibles fósiles, pero ocupan menos espacio, y es lo que nos disputamos los seres humanos cuando nos movemos, los espacios. En Estados Unidos se dio a últimas fechas un boom de las supercamionetas, y la gente compra autos del tamaño de su ego, con grandes llantas, con grandes carrocerías, salen de proporciones de para qué es realmente un vehículo. En Japón, si no tienes dónde estacionar tu auto, no te lo venden. Sí. Sencillamente. No. En Alemania la gente usa el transporte masivo todos los días para ir y venir, desde los ricos hasta los pobres. Los seres humanos tenemos unas economías muy curiosas. Acabas de tocar un punto clave, crucial. Acabas de decir que la ciudad se diseña metro a metro. ¿Esto cómo lo traduces para los diseñadores de ciudad? Que lo caminen. Hay muy pocos que pueden recorrer la ciudad a 20 millas, 30 millas por hora a pie. Es un atleta. Me lo llevo a las Olimpiadas y le doy medallas. Comparar la Avenida Revolución con carriles de 520 y el Boulevard 2000. Uh-huh. Pero el Boulevard 2000 son más metros, donde la sensación de libertad del automovilista le va dando que pierda realmente la proporción, se le atraviesa una mano, y lo que ha pasado últimamente, que ellos mismos se hacen pedazos. Los accidentes fatales es por velocidad más peso. Dani, pero a ver, la ciudad cuando la planean en 2 dimensiones. Desde el aire, uh-huh, y hacen toda una serie de mapas para hacer rayitas que significan una calle o una avenida, un boulevard, y una simbología que dice aquí boulevard. Y también con un acercamiento de la misma línea que se trazó, bueno, calle de 10 metros, más banqueta de 2 metros, y suerte tenemos, más el límite de propiedad. Eso es el diseño de calles que se ha tradicionalmente utilizado, pero no hay esta vivencia, como tú dices, que lo caminen. Sería un excelente consejo para los urbanistas que van a diseñar ciudad. ¿Estos conflictos empiezan a nacer aquí, en el diseño, o en dónde tú piensas que empiezan a nacer el conflicto de la movilidad en las ciudades? Hablamos de diseño, tenemos institutos que diseñan, universidades. Aquí tenemos el Instituto de Planeación, pero hay otras oficinas que se llaman implementadoras, como la DOYUM, que es la que hace las obras. O el de servicios públicos, que es otro nivel, que es más. Y ajustan la implementación a los presupuestos, y ahí también hay algunos rasgos de ciudad que dejan de ser humanos, dejan de beneficiar. Te comento como que lo que hemos observado en los últimos años, como que hemos sentido mayor empatía con los organismos de planeación, que en este caso en el municipio de Tijuana sería como el Instituto Metropolitano de Planeación
y la CEMOVIS, es la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable, Inspección y Seguridad Vial. Ahora, nunca como sociedad civil organizada no hemos podido incidir realmente de manera significativa con la Dirección de Obras de Infraestructura Urbana Municipal. Hemos incidido un poco con Servicios Públicos, que es el organismo que implementa la señalética. Ahí hay un trabajo pendiente de actualizar el catálogo de señalética municipal para que esté acorde con la norma oficial mexicana 004, que se publicó en el 2023. Pero falta trabajo con, creo que de sensibilizar o de sensibilización de personas que están dentro de las oficinas de los entes que implementan la infraestructura. Y le rasuran a los proyectos el arbolado, la banqueta adecuada, los cruces. Lo ideal sería que Tijuana tuviera más cruces a nivel de banqueta. Sin embargo, cuando le preguntamos al automovilista, el automovilista lo ve y es lo que está pasando en Monterrey. Ese es un tope. Y me lo quitas porque tengo que disminuir velocidad y al aumentar velocidad gasto más gasolina. A lo mejor sí, si aceleras muy recio. Pero esa aceleración que tú estás dando está poniendo en riesgo a un peatón y si está un peatón en medio, lo vas a atropellar por velocidad y peso. Esa es la fiesta curiosa entre los diseñadores, los implementadores, y te va otra variable. ¿Y el usuario, pa? ¿Dónde entra O sea, no es todo a servicio del usuario? O sea, me estás haciendo un producto, el reducto elevado de 20,000 millones de pesos, tiene una justificación que dice que es una vialidad que se va a realizar para las personas que vienen de Los Ángeles a sus casas de la playa. Por lo tanto, desde el diseño no fue para los tijuanenses. Y curiosamente, está financiado con el Fondo de Aduanas, que es el dinero que los militares que están en la línea nos quitan cuando dicen esto no lo puedes pasar, te cobra tanto de impuestos, para mí vale tanto, si no te quito tu auto, tu libertad, te asusto, te quito medio día de tu tiempo. Han hecho acumulado bastante efectivo, dinero que no estaba en los presupuestos. ¿Qué podríamos hacer mejor uso con ello? Exactamente. Los gobiernos se van, pero la ciudadanía, los pobladores cargamos en la mala implementación de la ciudad el resto de la vida. Nos pasan la factura al final. Por eso algunas personas estamos muy interesadas en que se revise la movilidad. Ya se elevó a rango constitucional, ya es un derecho humano desde hace 3 o 4 años en adelante. 2020. Y lo que hablabas de la estructura de la movilidad, Carlos Marx nos los ponía en 3 niveles. Infraestructura, que es como los implementos físicos a lo que interactuamos en la calle. Luego la estructura de la movilidad, que son las leyes y reglamentos. Y por arriba de ello la superestructura, que es como una especie de más como de cultura y educación. De cultura. Cuando nos interesa la investigación, es precisamente generar datos. Entonces, ¿qué ciudad queremos? ¿Una caminable? Pues vamos caminándola, rediseñándola. El Boulevard Aguacaliente, las banquetas, quitar los anuncios mal implementados. Implementar infraestructura ciclista combinada. Han arrojado mejoralitos que quiten taxis y pongan camiones, pero pues salió lo comido por lo servido. Que le pregunten a los usuarios qué ciudad queremos. Las personas que tendrían que hablar tendrían que hacerlo desde su liderazgo. Yo a ustedes, desde la movilidad activa, los veo como líderes de la ciudad para posicionar el tema y poder decir, nos falta implementar esta actividad, esta norma o esta mesa de trabajo. Uh-huh. Y llevar toda esa información, porque al final de cuentas lo dijiste, son datos, uh-huh, hacia las personas que toman las decisiones. También entre la accesibilidad y la movilidad. Uh-huh. Si bien existe esta hermandad, son temas
que llevan factores distintos, digamos. Claro está que la accesibilidad, cuando aplicas lo que le funciona a la accesibilidad a las personas con discapacidad, le funciona para a todos. Lo que tenemos en común en estas dos líneas de pensamiento y en otras es cuánto nos cuesta. El tema de la movilidad urbana es en cuestión de cuánto le cuesta a las personas, porque curiosamente no sabemos valorar nuestro tiempo. Nos pagan el tiempo trabajado, pero no nos pagan el tiempo de desplazamiento, el tiempo que decimos que estamos perdiendo atorados en el tráfico. ¡Oh, sorpresa! Yo soy el tráfico porque yo soy uno más. Hay ciudades en el mundo en donde el rico se transporta igual que el pobre en un transporte masivo. Aquí en San Diego tenemos horarios, el trolley, los autobuses, entonces puedo calcular mi tiempo. Y allá gano por hora y también sé que me toma 1 hora 20 y que llego a la estación, va a estar el transporte y me va a desplazar y lo ajusto en economía, en dinero. Y no hemos sabido explorar esa línea de pensamiento para voltear y decirle al gobierno, hey, ¿y me vas a cobrar impuestos por mi tiempo perdido? Hay una frase que leí en una investigación y dice, la accesibilidad es el precio que tenemos que pagar por la movilidad. Y no solamente habla de dinero. Tropezamos, chocamos, caemos, tantos incidentes que suceden en las calles y avenidas, que es importante, me parece, que ni siquiera lo hemos entendido. Somos tan rápidos al movernos, utilizamos la calle por 1 segundo, al movernos en automóvil, en 10 segundos ya estás en un punto distinto al que estabas anteriormente. Caminando en 5 minutos ya estás en otro punto. Entonces, no logramos una apropiación de la calle porque nos movemos tan rápido de un punto al otro que nos vamos olvidando del tramo que vamos dejando atrás. El respirar es una función básica y no pensamos que estamos respirando mal, aire contaminado o esas cosas, porque es una función básica. El movernos, el caminar es una función básica y cuando nos duele es cuando se convierte en inmovilidad y nos pega en la libertad de desplazamiento, en la libertad de pensamiento, porque ya estás pensando en eso. Estamos acostumbrados a la comodidad y a todos nos gusta, y quiero conocer al que me diga que no le gusta estar de la manera más cómoda, comer bien, dormir bien. De repente me pongo a pensar que conozco personas que para ellos su comodidad, como una persona en situación de calle, nada más de verlo es mi incomodidad. Yo no podría dormirme en una banqueta a la intemperie. Híjole. Pero no hemos tenido la capacidad, porque es capacidad, de reclamarle a los administradores, en este caso gobiernos, decirle, hey, no es por ahí. Mejora la economía, mejora la distribución de los recursos y dame mejor calidad de vida. Mucha gente por eso no le gusta subirse al transporte masivo, que porque los demás huelen mal. Híjole, el status quo del ser humano de querer ser el privilegiado y no pensar en comunidad, ese es el concepto de familia. Que hablamos del punto A, el punto de origen, el punto de destino, pero olvidamos un poco del trayecto. Y que ahí es una parte donde quizás nos podríamos sensibilizar un poco más para poder incidir en las condiciones del trayecto. Algo que me acuerdo muy bien, empecé en esto como en la época de 2006, cuando estaba estudiando una licenciatura en una ciudad en el estado de Virginia, y me acuerdo que iba a una entrevista en un museo de niños, y en una intersección me paré por una ambulancia y alguien me chocó por alcance. Desde este momento, fue a la entrevista, estuve como con lágrimas en la cara, no logré pasar al filtro, ni modo.
Y de ahí el vehículo que tenía ya no se podía transitar. Y empecé a caminar. Y encontré algo muy rico que no había experimentado en el vehículo yendo del lugar donde vivía a la universidad, que es como todos los detalles de la calle. Y de ahí empecé a involucrarme más en estos temas. Los detalles de la calle. Sí. ¿Qué viste? Pues como interacciones sociales, temas de las fachadas que pasaba cada día, cosas que en el vehículo no te das cuenta. Yo practiqué muchos años deportes del automovilismo en las bajas. Y interactuando con otros competidores se me hacía algo muy curioso. ¿Qué hay de punto A a punto B en una ruta? Pueden ser 10 puntos o 10 pits, lo que sea. Y lo que yo más disfruté en ese tipo de experiencias era recorrer los caminos. Pero le preguntaba a mis amigos y me decía, de este punto a punto A hay 10 minutos. Pero no, y ese árbol que está ahí, y la cañada, y yo me paré empecé a ver y a aprender cómo leer el camino, cómo leer la ciudad. Y lo que mencionabas, Elizabeth, leer la ciudad, aprender a leer la ciudad a nivel de peatón es muy rico, muy confortante. Es como cuando vas a un parque en verano que respira los aromas. Uh-huh. Es la cosa como que caminando hay toda una experiencia del olfato, que no tienes ni en la bicicleta. Y muchas personas se lo pierden. Nosotros que vamos a paseos en las bicicletas se nos sigue haciendo irónico que llega una persona y baja su bicicleta del automóvil para pasear con otros ciclistas y regresa. Solo el asunto ahí como que puede haber diferentes razones y yo pensaría que uno de quizás los más impactantes podría ser el hecho de que si la persona no se siente cómoda, no se siente segura en el trayecto desde su casa al punto de arranque de este paseo. Que es decir, que falta algo. Ese concepto. ¿Qué falta ahí para sentirse seguro? ¿Falta diseño de calle? ¿Falta realmente seguridad, iluminación? La infraestructura. ¿Cómo es la infraestructura? Lo ideal sería la superestructura, la cultura y la educación. Lo ideal sería de que todos, o la gran mayoría, tuviéramos la cortesía, la educación, la empatía de dejar pasar al peatón, de respetar a la bicicleta, que es un vehículo más vulnerable. Sin embargo, como dice Elizabeth y coincidimos, lo que falta es la infraestructura conlleva con la cultura o el espacio incide en los comportamientos de los usuarios. Como lo que platicamos antes, de los anchos de los carriles. Si tengo un ancho de carril de 4 metros o de 5.2 metros, siento con mucha libertad que tengo mucho espacio de maniobra. Si tengo un carril de 2.5, no tengo tanto espacio de maniobra, entonces tengo que controlar mi velocidad para poder seguir el camino bien y no... Fíjate que ahí en el diseño de vialidades, más que de ciudad, en el diseño de vialidad hemos aprendido algo en cuanto a los anchos de los carriles. Nuestros amigos de encargados de hechos de tránsito nos han explicado por qué son las gasas tan anchas. Porque resulta que los tractocamiones tienen algunos anchos de espejo a espejo de 4 metros y necesitan un espacio, un carril de 4 metros para transitar adecuadamente. Sin embargo, ¿deberían transitar los tractocamiones en todas las vialidades de la ciudad? Es una pregunta. Ese es el punto. No nos estamos repartiendo el espacio. Sin embargo, el diseñador y el implementador de la ciudad no ha tenido la atención. Por ejemplo, en Berlín, toda la comida, todo entra por ferrocarril en la madrugada al centro y se distribuye en camiones más pequeños.
Por lo tanto, no hay un tractocamión que ocupe más espacio y que ponga en riesgo a los demás vulnerables, porque no solo Con matan maniobras. peatones, biciclistas, sino aplastan carros o destruyen más infraestructura y estorban. Pues la verdad, estorban. Pero no hemos estado. Próximamente vamos a tener injerencia con el Instituto, ¿cómo se llama? Estás hablando IMUS, del el IMUS, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado. para interactuar con operadores de unidades grandes y llegar a la empatía. Impartir un curso de sensibilización de cómo compartir la calle, en este caso con usuarios de bicicleta. ¿Sí? Sabemos, y le marca el reglamento, que ellos tienen puntos ciegos. No lo vi, por eso lo aplasté. No lo vi. Un motociclista enfrente o un peatón enfrente del tractocamión, el tractocamión arranca, lo hace puré. Y la responsabilidad es homicidio imprudencial, sales bajo fianza, no, etcétera, etcétera. Y hay todo Abogado un que debate de cómo cambiar esto en ciertos casos a homicidio culposo, pero es otro tema. Es todo un tema como, más que capacitación, yo no le llamaría ni educación, es empatía. Chihuahua, pues entiende, pues el peatón también. Yo me acuerdo que la gente se paraba y te dejaba pasar en la esquina y frenaban y te dejaban circular en mi Tijuana. Uh-huh. Ahorita ni con semáforo. ¿Cuál es el ideal que puede tener una ciudad como Tijuana para equilibrar los sistemas de transporte o de la movilidad? Pues lo que observamos, o como que del último reparto moral, si mal no me acuerdo, fueron como 36 de los viajes se realizan a pie. Y luego como 32 en vehículo particular. Después es del transporte masivo concesionado, que no tenemos transporte público en el municipio de Tijuana. Y luego otros modos de movilidad. Estamos observando que está algo desproporcionado el uso del vehículo particular y cómo podemos reducir la necesidad de usarlo. ¿Cómo se desincentiva el uso del automóvil, que es el que está ganando en la ciudad? Trump lo está haciendo con elevar los precios del petróleo. Es otro tema ahí. Es que, ¿de qué ciudad estamos hablando? Románticamente y mercadotécnicamente, la mayoría nos vamos a observar la parte de la ciudad que está más urbanizada. Pero realmente aquí en Tijuana hay partes de la ciudad en donde hay una carencia, una comunidad que se hizo con una invasión, que no tiene ni servicios de agua, ni drenaje, ni cómo las personas se desplazan. Relativamente no llueve mucho y la mayor parte del año se pueden desplazar, pero cuando llueve no salen. Igual que la gente en el norte de Estados Unidos, cuando neva, tiene una ciudad de ensueño, que hay una nevada, un ciclón no sé cómo le llaman, 2 semanas sin poder salir de tu casa, porque está la nieve. Hay otras partes donde se hace calorcito y también les va mal, pero Tijuana tiene muchos privilegios que no los hemos podido asimilar mejor. Y lo que hablabas de los automóviles, se le ocurre al pasado presidente regularizar los automóviles chocolates en lugar de, con esos 20,000 millones de pesos, y hay estudios para conectar la ciudad con transporte realmente accesible. Transporte público. Transporte público, sí, porque en Tijuana no tenemos transporte. El transporte público es el que está subsidiado y administrado por el gobierno, en donde su ganancia no es en dinero, sino que dejas de gastar. Gastar en lo demás. Eso es la administración de un transporte público. Aquí tenemos
transporte al público. Transporte masivo concesionado. Para el público. Entonces, semánticamente, desde un principio no nos hemos sabido comunicar con los conceptos más adecuados para entender realmente el fondo del problema y poder encontrar una solución. La luz. Conocer Tijuana realmente en tierra, en las campañas políticas te llevan a lugares que dices, ¿what? ¿Esto es Tijuana? Está conurbada ya aquí con la hermana República de Playas de Rosarito, algo de Tecate. Tijuana también tiene algo muy curioso en cuanto a temas de movilidad por lo transfronterizo, y hace una investigación sumamente interesante para entender cómo se desplaza la gente. Lo que mencionaba Elizabeth y que no tenemos muy actualizado son los estudios origen-destino. Entonces, si gastamos 20 mil millones de pesos en hacer una infraestructura a $1,000,000 de pesos el metro cuadrado, ¿por qué no hicimos un concurso en las 8 universidades de arquitectura? Algunas tienen maestrías, la sociedad de urbanismo. No les dijimos, señores, pues vamos a... ¿Cómo priorizamos mejor? Compensando un poco, vamos a ofrecer becas para que hagan estudios, cómo mapear, cómo conocer la ciudad. No, ese es trabajo de otras personas. Nuestro trabajo es gastarnos el dinero que veamos en las arcas de maneras irresponsables. Pues sí, esos funcionarios se van a ir y los tijuanenses, los ciudadanos de todas las ciudades, valga la responsabilidad, vamos a seguir pagando la factura de la mala implementación de las soluciones de movilidad. En lo que tú estás diciendo acá es que se ha detectado una barrera importante entre quien usa la ciudad y quien pone las normas, el gobierno. Pone las normas y quién hace la infraestructura. Y quién hace la infraestructura. Hay barreras de comunicación entre esas tres. Y estas barreras las termina sufriendo las personas que las usan. ¿Cierto? El pueblo paga. Entonces, ¿qué tan desconectada están las personas de la norma que compone la calle? Y todo lo que es la barrera del gobierno y lo que es la barrera de quien construye la ciudad. Sí, es una pregunta muy interesante. En los últimos años se ha habido avances a nivel federal muy interesantes. Con la ley, a partir de la reforma al artículo 4 de la Constitución, que garantiza la movilidad en condiciones de accesibilidad, seguridad vial, eficiencia, sostenibilidad, igualdad, y de ahí se deriva la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que más o menos nos pone en orden cómo deberíamos ir diseñando las ciudades a partir del peatón. Esto fue en el 2022 que se publica la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en mayo. Luego, en el 2023, se publica una norma oficial mexicana, la 004 de Ceratu, que nos da todas las reglas de cómo construir calles que cumplen con lo que dicta la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para hacer valer la garantía constitucional. En Tijuana entendemos como que hay funcionarios que conozcan estas normas y que desean que se hagan valer. Sin embargo, no hemos podido impulsar lo suficiente para que se haga tangible en las calles. El reducto elevado no tiene acotamiento, menos banqueta. No cumple con la normativa. No cumple con la norma, viola la Constitución. El que están diseñando ahora para de Otaya, las 5 y 10. Súbete, tampoco. A lo que hemos alcanzado a observar, tampoco. Y ahí va caminando. La otra infraestructura, el Boulevard 2000, ni siquiera ha sido entregado a los municipios para que realmente el municipio ejerza, porque es otra de las cosas que hemos aprendido de que se echan la bolita unos a otros. No, este metro es federal.
ese metro es del Estado, ese metro es municipal, el poste es de la Comisión Federal de Electricidad, no lo puedo quitar, pero me estorba. No lo puedo quitar. ¿Por qué no lo puedes quitar? Claro, ahí hablas de todas las infraestructuras, incluso ductos de Pemex, pasos de agua potable, etcétera. Estaría interesante ahí con esta declaración revisar. Sé mucho hemos escuchado mucho de un proyecto que se llama Gemelo Digital, que se supone es para ir plasmando en un sitio de internet, de sitio web, información de las infraestructuras que no son visibles de la ciudad para poder ir diseñando y planeando mejor. Sé que está ya disponible el sitio web. Estaría interesante revisarlo y darnos cuenta. Si entonces las personas que salimos a la calle y no conocemos las reglas que la operan, ni los derechos ni las obligaciones, entonces ocupamos la calle y a veces hasta la invadimos. Ponemos nuestro puesto extendido hasta tal punto de que ya no dejen pasar ni autos ni personas. O nos estacionamos mal, o vamos con nuestra bicicleta sin ningún sentido de orientación y de percepción del espacio. En realidad, todos vamos generando fricciones entre todos. ¿Podría atribuirse esto estas invasiones al desconocimiento de las normas? ¿O creen que haya otras razones por las que las personas invadimos territorialmente a otras en la calle? Quizás principalmente esto podría ser un primer motivo. Habrá que estudiar caso por caso. De repente el alcalde dice, el palacio ya es pet friendly. Ya puedes llevar a tu perro. Nada más faltó que nos dijera, lleva tu bolsita por si se caga, recoge sus heces. Pues el perro no sabe. De miar, de cagar, no sabe. Pero la persona sí. La persona sí. Cuando caminamos por la calle, a mí me da mucho coraje ver una persona que tira basura. Pues échatela a la bolsa y cuando llegues a tu casa ponla y dirígela al relleno sanitario, etcétera, etcétera. No, ahí, híjole, no le ha alcanzado uno el hígado para tantos corajes en la ciudad. Pero es parte del folclore de irla caminando. Sí, y ir negociando. De ir observando, conociendo. Cuéntanos un poco de cuántos años llevan en el activismo y en qué se centran más ustedes, en las personas, en la bicicleta, en otro tipo de movilidades. Platícanos un poco de qué es lo que hacen a través de esta asociación de Amor por la Ciudad. ¿AMA? Sí. Pues empezamos, nosotros nos conocimos en el 2011 y empezamos, yo diría como que pues estuvimos involucrados en diferentes actividades desde el 2012, pero creo que era más formal de Alianza por el Ciclismo y una Ciudad Más Humana a partir del 2014. Que ahí nos unimos con diferentes personas de distintas partes de la ciudad para ir viendo cómo hacerlo más factible, y inicialmente fue más centrado en el tema del uso de la bicicleta, cómo hacerlo más factible a través de la implementación de infraestructura. Me acuerdo que nos reunimos mucho con un compañero arquitecto que trabajaba en diferentes dependencias municipales y hasta federales, que ahorita no creo que se encuentra en la ciudad, por nombre Raúl Ferreira. Y él estuvo muy interesado en promover en las calles donde se puede infraestructura de carril compartido. Me acuerdo que hubo mucho ánimo de esto como en la época de 2014-2015. Alianza por la Movilidad Activa surge o buscando, si teníamos el enfoque más en el uso de la bicicleta con la Alianza por el Ciclismo y una Ciudad Más Humana, viendo un poco más amplio el concepto de movilidad, reconocemos que hay una parte muy significativa de la población que nos desplazamos a pie, caminando. Y de ahí lo que hace Alianza por la Movilidad Activa es buscar cómo estudiar y promover soluciones trabajando entre sociedad civil y gobierno
para lograr calles que son más humanas, que son más caminables, más transitables en bicicleta y otros modos de movilidad. Hemos enfocado mucho en temas de seguridad vial, en parte por el vínculo con la coalición Movilidad Segura. Tengo diferentes etapas participando en activismo de calles que dan inicio con un choque vehicular, un siniestro vial. A partir de lo que platiqué del choque por alcance, y ahí conocí la magia que es caminar la ciudad. En el 2010, cuando estaba estudiando de nuevo una maestría ahora en San Diego, tuve la experiencia. En entonces moví principalmente en bicicleta y tenía un traslado estaba estudiando en la Universidad de California en San Diego y tenía mi lugar de vivienda en una comunidad que se llama Normal Heights, que está, digamos, como que si la Universidad de California en San Diego se ubica en la comunidad que se conoce como La Joya o el área de lo que se conoce como UTC, no es como ir a la esquina en la bici, que sí es un trayecto que yo no voy no pedaleo a mucha velocidad, no soy atleta, me toma como quizás 2 horas, pero es factible. En el 2010 tuve otra experiencia haciendo mi traslado cotidiano de la casa al estudio donde tenía mi trabajo en la universidad. Pasaba en San Diego, hay mucha infraestructura de lo que se llama ciclocarril, que es como el carril pintado, o el carril definido con pintura. Transitaba por la avenida que se llama Genesee, que pasa por la parte de la mesa Claremont y sube al área de la universidad. Es una vialidad, yo voy a decir como primaria, que tiene como 4 carriles. El límite de velocidad en esta avenida varía entre 35 millas por hora hasta 50. Un día, el 16 de abril del 2010, iba en mi camino y llegué a la intersección de lo que se llama La Joya Village Drive con Genesee Avenue. La Joya Village Drive es una calle, una vialidad que tiene como 6 carriles. 3 en un sentido, 3 en el otro, y también en la intersección expande un poco por los carriles de vuelta a la izquierda y vuelta a la derecha. Tengo entendido que iba en mi ciclocarril y estaba llegando a mitad al 5º carril de la intersección cuando se puso en amarillo. Y hubo un otro usuario de la calle que quizás ingresaba desde la autopista, el 805. Yo iba, cuando cambió el semáforo a amarillo, la persona está en el carril de la extrema derecha, detecta que ellos tienen el semáforo ya está en amarillo, me va a cambiar. No vio que hubo un usuario más pequeño y me atropelló. Wow. No tengo memoria de esto. Tengo el reporte del siniestro. Hasta ahí. Sí, lo que tengo entendido como que el señor se paró. No dudo que estaba con todo el temor de que podría haber matado a alguien y habrá consecuencias para él. Estuvo llorando. Tengo entendido. La persona que llegó para atender el choque y levantó los datos, entrevistó a los que se quedaron en el área. Tengo entendido que volé unos metros y me aterricé. Tengo el casco del incidente que está roto. De ahí me trasladan hay un hospital muy cercana que se llama Scripps Memorial, y de ahí al coma inducida. Creo que tengo 10 días en coma en el área de cuidados intensivos. De ahí me despiertan
Tengo muchas historias de mis papás. Mis papás no viven en el área. Recibieron una llamada de un amigo que recibió una llamada del hospital, que fue la última llamada que yo tenía, y a él le marcaron, y él llegó en su bicicleta al hospital. El amigo que es por nombre Dan Watman, que se conoce mucho por el activismo que hace en relación al Jardín Binacional de Plantas Nativas. Llegan mis papás y los médicos no conozcan. El pronóstico de qué pasa cuando llega una persona en esta situación es muy incierto. Y hay muchas posibilidades de cómo podría desarrollar su asunto de salud y de capacidad. Que podría ser que tendría que vivir más o menos en una facilidad de atención intensiva por el resto de la vida. Podría ser que no podría vivir de forma independiente. Y explicaron el espectro de posibilidades a mis papás, que les fue una cosa muy pesada. Claro. Y yo lo entiendo. Regresando al momento del siniestro, algo que pasó allí, yo estuve en mi ciclocarril. No pasé, yo no me aventé a la intersección cuando estaba en amarillo, pero tampoco la persona que me atropelló tampoco estuvo pasando el auto. No fue por culpa del usuario que sucedió esto. Algo que que me llamó mucho la atención, por las fases del semáforo y las dimensiones de la intersección se dio este choque. Y podría ser que otros choques sucedieron de la misma forma. Es interesante estudiar y ver cómo incidir para cambiar. Ahí el responsable es la ciudad. Sí. Claro, intersecciones demasiado largas de calle con semáforos que no alcanzaron a darte la luz. Sí, pues tenía verde. 4 segundos entre el semáforo en amarillo al rojo. Y estaba solo a la mitad de la intersección. El que programó no caminó, no usó la bicicleta, no sabe que 4 segundos no es suficiente para salvar la integridad. Ajá. 4 segundos no son suficientes. No, es el diseño de ciudad. Ahí lo que procedía era demandar a la ciudad de San Diego por hacer malas implementaciones. Todavía estaríamos en el juicio. Sí, en este momento necesitaba enfocar en recuperar. Nace el activismo a través de un siniestro vial. En muchas situaciones y en muchos lugares sucede que nos tiene que pasar algo para poder mover algo en nosotros y decir, necesito cambiar esto, ayudar a cambiar esto porque está terrible, ¿no? Y encontrar cómplices, Sí. encontrar ecuaces. No Y quién te sigue, pero como con quién colaborar. es una manera más. Nosotros nos conocimos en un foro. Sí, un año después. En el 2011, algunos ciudadanos de aquí, de este pueblo de Tijuana, estábamos con la inquietud y descubrimos por la sobrina de un compañero de bicicletas que ella estudió arquitectura y entró a trabajar, a hacer su servicio social en el Instituto Metropolitano, es municipal, no es metropolitano, el Instituto Municipal Pero bueno. de Planeación de Tijuana. Y están hablando de bicicletas. Y nos pasa la voz y fuimos y metimos las narices a ver de qué se trataba. Encontramos, ahí conocimos a Henry, Argote, otros compañeros muy interesantes, y ellos trabajaban de la mano con el ente planeador del condado de San Diego. Se llama SANDAC, Asociación de Gobiernos de San Diego. Las 18 ciudades de San Diego tienen un ente metropolitano que es como una comisión metropolitana, más o menos. Aquí el Instituto Metropolitano es solo municipal. Difícilmente... no incide en Playster, Rosarito ni en Tecate. Ni en Tecate. Pero bueno, esa es otra historia.
Nosotros empezamos ahí a meter las narices y tuvimos la suerte de que hubo un patrocinador, había unos recursos para hacer un foro. Y le dijeron a los muchachos y pues hay un activista muy interesante aquí, Arturo Viascán, que estaba muy metido, él sí le entiende a las computadoras y andar Estaba en la BiciRed, la Red Nacional de Ciclismo Urbano. buscando dónde hay chismes y planteó la posibilidad de hacer un foro. En ese tiempo ellos tuvieron un convenio con un hotel muy interesante aquí por ¿El Palacio Cuauhtémoc, Azteca? Sí, el Palacio Azteca en Cuauhtémoc Sur. Y trajeron a ITDP, que es una consultora muy interesante a nivel mundial, Y tienen oficinas. en con México. oficinas en América, en Colombia, Nueva York y en México. Claro, nos trajimos a los de México, Alta Planning, consultores de California. Se hizo un foro muy interesante, Horizontes 2030. 30. Nos faltan 5 años para llegar al 2030. Ajá. Ya, 4. Sí, tuvimos muchos y revisamos nuevamente el foro que se planteó. Hemos avanzado muy poquito, como quisiéramos, al ritmo que quisiéramos, y es por eso que el activismo ha crecido más y hemos encontrado aliados, como usted comprenderá, como muchos de los oyentes que espero que oigan bien. El próximo jueves 21 de mayo cumplimos 16 años de un ejercicio con San Diego. El año pasado hicimos hasta pastel. Sí, hubo su fiesta quinceañera el año pasado. Te comentaba hace rato que Tijuana es muy interesante, es un laboratorio muy interesante por lo regional. Tenemos compañeros que usan la bicicleta que jamás han rodado en Tijuana. La suben a su auto, cruzan a San Diego y allá sí se dan el gusto, la libertad de pedalear. Cada quien, mis respetos. Tenemos también ahora conociendo muchos constructores, como usted comprenderá, que nos dicen cómo es posible que mis albañiles, que entran a las 6 de la mañana, vienen en la carretera, en bicicleta, sin luces, llegan a la obra, hacen su jornada y se regresan en bicicleta y vuelven al siguiente día a día. Son atletas. Sí. No salieron de Ensenada, no los hemos llevado a la UCI. Son atletas. Pero la necesidad es la madre de todas las virtudes. Y hay gente que se mueve en bicicleta porque es la solución. ¿Y cómo podemos proporcionar mejores condiciones más Ese ha seguras? sido la visión de Alianza por la Movilidad Activa ahora en todo El Paso, que buscar, el acta constitutiva dice, soluciones de movilidad y con gobierno y con academia. Algo que mencionabas y que hemos aprendido en el activismo es que si hubiéramos seguido peleando nosotros como sociedad civil con el que llega el gobierno y luego se va, pero al fin gobierno, nunca hubiéramos avanzado. Sin embargo, observamos un factor común que se llama academia. El porcentaje de personas que usamos bicicleta en la ciudad no es muy significativo. Y algo que hemos estado buscando es cómo crear condiciones que más personas se sienten seguros o tienen la forma a través de ejercicios que llamamos biciprogramas con diferentes grupos sectoriales. Por ejemplo, hicimos un biciprograma con una escuela primaria en el área de Loma Bonita, que implica, tenemos una relación con una agrupación que ellos se dedican a recibir bicicletas de donación, hacerles mejoras y de ahí redirigirles a otros usuarios. Ellos se llaman Rebike. Y de ahí lo que buscamos que a través de los alumnos de la escuela que llegan a sus papás y de ahí surge la necesidad de cómo podemos movernos de la casa a la escuela en bicicleta. ¿Qué se ocupa? Se ocupa infraestructura segura. Más recientemente hemos estado colaborando con el Club de Niños y Niñas, que es donde hemos gestionado ahí la donación de 34 bicicletas. Acabamos de hacer
un ejercicio en vía pública para ir creando o construyendo confianza con el uso de la bicicleta. Y de ahí estamos buscando que surge la necesidad de demandar las condiciones de poder rodar en la calle. El día lunes vamos a tener una reunión con el equipo de Policía Juvenil, que es el próximo grupo donde vamos a diseñar un biciprograma, que son tres talleres de uso básico, y de ahí cómo ayudar a facilitar peticiones o cómo apoyar al grupo o si hay personajes dentro del grupo que les interesa promover una obra en particular que podría beneficiarse. Ahí es un poco del sentido que va el proyecto que no hemos hablado hasta el momento y quizás tú le podrías introducir mejor que yo, lo de Nodex BC, Ciudadanos Transformando su Ciudad. Porque tú eres el arquitecto del proyecto. Estoy colaborando con Alianza por Movilidad Activa. Y otros entes. Como el CATAC. El Plan, el CATAC, el IMPAC. En desarrollar un instrumento que nos sirva a todos para recolectar los proyectos más necesarios, más importantes y sobre todo que vengan de la demanda ciudadana. Que pueda la gente tener una plataforma en donde inscribir su proyecto, en donde decir, yo tengo esta idea para la ciudad que pueda transformar. Y lo más importante es que queda no en las manos de los gobiernos que van cambiando cada 3 o 6 años, sino en manos de la sociedad civil y del activismo. Que este es el gran diferenciador. Y este proyecto lo hemos desarrollado en conjunto, con aportes no solo de nosotros en esta mesa de 3, sino también abierto a de la sociedad de urbanismo. Tuvimos una presentación que fue interesante, algunos comentarios que surgieron de ahí. Hubo una presentación en una asamblea académica del Colegio de Arquitectos de Tijuana. Y más recientemente hubo una presentación ante una agrupación de vecinos del área del fraccionamiento de playas de Tijuana que están interesados en la defensa de su territorio. Se llaman Defendemos Playas. Y ya el Colegio de Ingenieros nos dijo, ¿por qué no nos invitaron? Los ¿Invitados? sociedades de urbanismo también, ¿por qué no nos invitaron? ¡Invitados! Ibero, ¿por qué no nos invitaron? ¡Bienvenidos! Y lo que mencionabas, fue un primer convenio entre 4 entes. Ese convenio se puede ampliar y no es el convenio, sino el trabajo. Porque cuando conozcan ya la plataforma y los 3 niveles que se proponen para que los ciudadanos aporten y buscar estrategias de darle seguimiento y de buscar el cómo sí se puedan hacer las cosas. Pero si 10 o 20 ciudadanos manifiestan que necesitan una banqueta en su colonia, a lo mejor es más fácil hay forma de gestionarlo con los implementadores y despertar un poco más el interés de las personas en observar los proyectos. Va a ser interesante que más personas busquen soluciones científicas, soluciones viables para tener mejor calidad de vida y no quererse ir a vivir a San Diego, y si supieran que vivir en San Diego no es garantía. No es garantía de ciertas cosas. Tijuana es una ciudad habitable, su clima es un regalo de la naturaleza que no hemos sabido sopesar para tener mejor calidad de vida. Todo lo que nos han regalado me conecta con otra pregunta que va en relación a las experiencias y todo ese trabajo que hacen diario, porque ustedes no descansan, no sé cómo le hacen, pero ¿cuál es una de las experiencias o una de las intervenciones que digan, esta intervención cambió realmente la experiencia de la gente en la calle? Aquí hay 13.5 kilómetros de infraestructura
para el uso de la bicicleta documentadas en el plan. La ciclovía del Benítez y los 3.4 kilómetros de la ciclovía que se implementó en el Bordo. Tuvimos vela en el entierro en su momento. Sí hemos tenido algunos logros, sin embargo, no, pues a lo mejor se oye mal decirlo, pero no trabajamos nosotros por botín. Nosotros trabajamos por el gusto de la ciudad. Yo lo que más le agradezco a mi papá es que nos haya creado en Tijuana y no en San Diego. Entonces, yo me quiero seguir quedando en la ciudad. Y una ciudad para que cuando yo cambie la bicicleta por una silla de ruedas, sería interesante que estuviera mejor implementada. Diseñada, pues sí, qué bonitos diseños tenemos. La implementación. Entonces, aprender que la implementación es la que hace obra, la que hace estructura, y no con interés de querer ser funcionario público, sino seguirnos divirtiendo haciendo ciudad. Desde el 2014 buscamos acercar al ITDP al Ayuntamiento de Tijuana. Logramos en el 2016 que se formalizaron una relación a través de un convenio, que es de ahí donde surge el estudio de movilidad en bicicleta que se publicó en el 2018. En el estudio de movilidad en bicicleta existe una propuesta de red de infraestructura vial. No es proyecto ni proyecto ejecutivo, es una propuesta de infraestructura. Y es de ahí donde hemos agarrado para buscar cómo priorizar proyectos para su implementación. Es de ahí donde deriva el punto de acuerdo de 2022 con el tema de la infraestructura ciclista para la calzada del Tecnológico, que ahora estamos estudiando cómo reformar esto como una calle completa para la calzada del Tecnológico en la Mesa de Otay. Y para las personas que nos puedan estar escuchando y que a lo mejor no están muy relacionados con la ciudad, ¿qué es una calle completa? Una calle completa, yo lo visualizo como una calle donde se atienda de una forma integral los diferentes modos de movilidad que podrían existir o coexistir en el espacio y su convivencia a través de otros elementos como la vegetación, la implementación de otros factores. Es que todos los usuarios de la calle estén en las mismas condiciones, porque una calle completa debe de atender la iluminación a nivel de peatón y ya no de automóvil. Debe de también incluir moverse en bicicleta con espacios adecuados y sobre todo la banqueta. El reglamento dice que 1.30 es el mínimo, pero no dice cuánto es el máximo. Y entre más ancha sea una banqueta, un usuario de más cómodo, peatón, en silla de ruedas, en muletas, una persona con movilidad limitada como somos los ancianos, podemos desplazarnos sin tener la sensación de que el auto nos va a atropellar. O no. Eso pues aporta. Y por ahí hay uno que otro espacio para la vegetación, en donde se hace más amigable con... Y ayuda a regularizar los factores ambientales. Entonces, por eso se le llama una calle completa. También en los años que tenemos en el activismo y tocando el tema de los peatones y el uso de la bicicleta, el municipio de Tijuana ya tiene una Secretaría de Movilidad. Es a nivel... Es movilidad, inspección y seguridad vial. Ahora, porque al principio fue solo una secretaría, no una dirección. De movilidad urbana sustentable. Que depende de otros escalafones más abajo. Se subió a secretaría. No tenía un presupuesto suficiente para realmente hacer cosas, hacer obra, nada más para pagar nóminas y cosas administrativas. Esta administración hizo una reingeniería interesante para darle uñas y dientes en el siguiente ejercicio fiscal, quizás si puedan ya como secretaría ejercer, y es lo que platicábamos hace rato de quién es el planeador y quién es el implementador.
porque muchas veces el planeador les da todo el proyecto ejecutivo con los números, los cálculos, todo, y el implementador dice sencillamente, no me alcanza, o hemos visto algunos proyectos que dice, no me gusta, no me conviene y no va. Entonces, como sociedad civil, interesados en cierta línea de trabajo, vamos a estar ahí, y no es comentario, es advertencia, es que vamos a estar ahí buscando incidir en que nuestra ciudad sea Más humana. ¿Cómo logramos hacer ciudades más humanas? ¿Es a través de las calles completas que nos pueda dar esos indicadores o cuáles son los elementos que debería haber en la calle para que fueran ciudades más humanas? Pregúntale a la inteligencia artificial, a la IA, y te va a dar ciudades más humanas. Las calles completas son una. Es buscar la infraestructura que funciona, que responde a las necesidades de los usuarios. Función y es en interés de quién. El tomador de decisiones empieza a nivel municipal por el alcalde. No le hemos podido subir a la bicicleta a este alcalde. Te diré que ni... Pues hemos podido subir al director del Emplan, que es un avance. Y hay en Cemovis muy buena disposición. Y hay una oficina que nos ha abierto mucho los ojos, que es el Instituto Municipal de Participación Ciudadana. Que conoces muy bien. Estuvimos nosotros desde hace varias administraciones, desde que a alguien se le ocurrió el acercar a la ciudadanía y ser un factor común en gobierno con el tomador de decisiones. Le pregunté a la IA, para no quedarme con la duda, y me respondió lo siguiente. 1, diseñar para el cuerpo, no para el auto. Ajá. Caminar sin estrés, sin estorbar, se puede evitar. Ajá. Número 2, pasar de circular a permanecer. Ajá. Un poco Sí, lo que les decía sí. hace rato. Sí. A veces solamente vamos de un punto A a un punto B y Ajá. pasamos en segundos. Sí. Otro punto que me dice aquí es diseñar desde la justicia y no desde la eficiencia. Porque muchas veces diseñamos para optimizar tiempos, flujos, rapidez. Sí. Luego, me dice también priorizar en el orden correcto, peatón, personas con discapacidad, la bicicleta, el transporte público. Peatón con énfasis en personas con discapacidad. No es el orden, okay. Pero es peatón con énfasis en personas con... Y luego nos dice finalmente medir qué es lo que importa, ¿no? O sea, creo que conecta mucho con el accidente que nos contaste. Hay que medir tiempos de cruce, conflictos por tramos, interrupciones, percepción de seguridad y continuidad. Y bueno, es solamente para no quedarnos con la duda de qué nos dice la IA. Sí. Me hace recordar de un ejercicio que acompañamos a una amiga que estaba preparando para una presentación ante el Congreso Peatonal cuando se realizó en la Bella Cenicienta del Pacífico, en Ensenada. Apoyamos a la realización de una inspección de seguridad vial en esta intersección, midiendo los tiempos de cruce, la distancia entre isletas, y la experiencia que tuvimos de ahí, como que fue que no sé por dónde me van a atropellar. Esa experiencia de vida o muerte. Sí. Lo curioso es cuando se recorren en automóvil. Cuando se recorre en automóvil, yo al menos he detectado que los señalamientos no son claros porque el mantenimiento al diseño no ha sido el más adecuado, el más puntual, y de repente vas a velocidad, te equivocas, no percibes, y pues ha habido fatalidades. Nadie debe de morir en la calle. Es fuerte de decirlo, sí. ¿Verdad? Como abogado tuve un asunto que llevar, que llegamos a la conclusión de que el responsable era la ciudad. Realmente, si ahí hay un hecho de tránsito que afecte a una persona, no tienes que denunciar penalmente al que te profirió la lesión, sino a la ciudad por hacer mal ciudad. Pues qué fuerte y qué grave
que lleguemos al punto en el que denunciar a la ciudad sea un acto que tendríamos que hacer, pero que sabemos que no hay una esperanza clara. Si no tenemos esta corresponsabilidad de las personas que ordenan la ciudad con las personas que van sufriéndola día a día, ¿qué nos queda a las personas de calle? Seguir insistiendo. Cuando el pasado presidente dijo vamos a hacer algo grande en Tijuana, como me gusta hacer las magnas obras, ¿Por qué no lo hacer único un que metro? había con proyecto ejecutivo, porque otro exgobernador quería hacerse un negocio, era eso, y eso es lo que tenemos. Nodex pretende ser un poquito más allá, y aunque nos tome más tiempo, porque realmente los ciudadanos tenemos tiempo. El gobierno no, el gobernante desde el primer día ya le está corriendo el reloj y ni siquiera es, ya ven aquí, hubo un gobernador que le pidieron salir, a otra la están pidiendo también, entonces ni ellos, el número uno, tiene la seguridad. Sin embargo, sociedad civil que queremos una ciudad más humana, sí tenemos tiempo. Para ir cerrando un poco ese Hablando de tema tiempo. enorme de la movilidad, porque realmente podríamos aquí pasarnos días platicando, Y hay que despertar a las 5:30. a continuar con la vida. Si tuvieran que medir la ciudad con algún parámetro para poder decir esta ciudad tiene buenas calles o malas calles, ¿qué sería? Algo más, algo muy sencillo sería como el factor, las tasas de muerte por siniestros viales. Sé que es muy dramático esto, Sí. y sé que no capta todo, pero te da un parámetro de qué tan seguro es la calle. Y con enfoque en las muertes de personas que van caminando. Desde la primera etapa del río Tijuana fue una solución pluvial, que ahora la ciencia nos dice que no debería estar el cemento ahí. Y hay un regidor que lo quiere quitar. ¿Sabe el señor a qué costo económico? O sea, ¿cuántos camiones y retroexcavadores necesita para quitarlo si no resuelve el problema de raíz, que es mientras haya agua, va a haber vida, vegetación? Si ustedes tuvieran un superpoder, ¿cuál decisión tomarían? Una, reformar lo que existe. O dos, destruir lo que existe y volverlo a hacer. Mi primera inclinación sería buscar reformar lo que existe, pero de una manera muy, muy progresiva, que hay mucho que se tiene que hacer. Veo como que si quitamos y construimos desde cero, sería como que no lo veo tan factible por el tema de la reacción que tendríamos como habitantes de la ciudad. Pues yo pienso que los seres humanos somos tan depredadores que si lo destruyéramos y lo volviéramos a construir, volveríamos a cometer los mismos errores, porque somos los mismos humanos los que vamos a hacer las mismas pip, reorganizar, rediseñar. Hay ciudades que han tenido mucho éxito. Revisar los casos de éxito de otras ciudades en los 60s, cuando la ciudad se estaba expandiendo, visionaron que necesitaban mover a la gente. De la electricidad para mover cablebuses o tranvías. Sí, tranvías es más antigua. ¿Por qué no hacer un metro? Sí, por ahí nos platicaron que llegó una compañía de autobuses, General Motors, y les dijo a la ciudad de San Diego: yo soy tan buen benefactor que les regalo los camiones. Por lo tanto, los tomadores de decisiones de ese momento hicieron rutas de transporte. En camión. En camión, y no conectaron la ciudad con tranvías. Pero resulta ser de que General Motors les dijo: yo les regalo los camiones, más no las refacciones, donde está mi verdadero negocio. Entonces, el interés del negocio, ese ha limitado muchas obras para beneficio de más sociedad a más largo plazo. Si tuviera el poder, en este caso el de tomador de decisiones, a mí me gustaría ser un exalcalde que pudiera caminar por la ciudad y que la gente me
felicitara y no exalcaldes que hemos tenido y exgobernadores que hasta son golpeados en la vía pública por malos manejos. O sea, que una cosa es la herencia y otra cosa es el legado. También para los perritos, para los gatitos. Ciudades más humanas, como dice la inteligencia. Fíjate, la inteligencia artificial nos contesta más humano que las respuestas que hemos tenido de humanos que dan respuestas. Que toma las decisiones. Toma decisiones, nosotros seguiremos. El diseño de calles o la implementación de calles, o no sé, en alguna de las fases, diseño e implementación de calles, está atravesado por lo que podríamos llamar la corrupción directamente. Lo has venido mencionando varias veces en tus palabras cuando mencionas al gobierno como un ente en el que se pueden perder ahí los recursos y quedarse en los discursos. Uh-huh. Entonces, nosotros para poder corregir la ciudad se ocupa recurso económico. Reestructurar. Ajá, y requiere como una inversión muy significativa, donde tiene que ir a la obra, lo requiere. Esperemos que estos y los futuros tomadores de decisiones, los gobernantes, los que influyen en los gobernantes, porque quien realmente maneja el transporte masivo concesionado. Y ya no comento más. Sí, estaría genial transicionar a un sistema que está administrado públicamente, donde el transporte es subsidiado. Hay que empujar para un día llegar ahí. Solo reconozco que en el momento se ve muy distante. No subsidiar particulares, como algunos han mencionado. No. Es administrarlo públicamente. Administrarlo. Ciudad de México, en los 80s, tuvo un ejercicio muy interesante por un hombre que tenía realmente valor, por no decir huevos. El profesor Jan González lo citó a los concesionarios, a los 98 es concesionarios. Otro leyenda de Don Henry, disculpe, de Henry Eisenberg. El señor Semáforo. Y de joven Henry. Que por medio de la requisa les retiró las concesiones y los señores se burlaron de él, que qué iba a hacer a mover a la gente. Digo, no señores, ¿qué van a hacer ustedes con sus camiones? Ya no tienen permiso. ¿Qué van a hacer por sus camiones? Pues sí, cierto, nos mandas No, ahora lo que digo es que yo les rento sus camiones y les pago a sus operadores y en 3 años reguló. El señor tuvo voluntad política y lo hizo. Aquí hubo un ejercicio interesante, pero no se borró la figura de la requisa. Y siguen hablando de un sistema integral de transporte. Hay una persona que dice que tiene soluciones en sistema integral de transporte. Pues ya hay, híjole, seguiremos en la lucha. Así lo dejamos. Yo agradezco muchísimo esta plática que ya hemos tenido, todo este tiempo que le hemos invertido a este momento catártico para hablar de la ciudad, porque hablar de la ciudad no solamente es un tema, sino vienen involucrados un montón. Sobre todo en esas prácticas humanas, esto que hacemos día a día, que queramos o no, pues nos van regalando la experiencia de vivir la calle. Y la experiencia que tenemos ahora de vivir nuestras calles en Tijuana y Rosarito, pues es lo que hemos logrado construir a lo largo de estos años. Entonces son nuestros resultados. Y hay que seguir buscando mejores resultados. Y hay que seguir buscándolos, así es. Muchas gracias a las personas que tenemos el gusto de escuchar a 2 activistas que han estado en la lucha por la movilidad y todo aquello que involucre a moverse por la calle y activarse. Porque es bien importante decir que estos activistas no solamente tienen el discurso, sino también día a día el trabajo, las actividades. Yo los he visto y pertenezco en parte a los proyectos que se desarrollan con ustedes.
Les agradezco muchísimo que nos acompañen a todos en lo que sea que estemos haciendo en la calle. Sí, por ciudades Una más palabra. humanas. Sí, por ciudades más humanas. Lo dejamos. Sí.